Buenas noches. Personalmente, hemos dicho en reiteradas ocasiones que un presidente de la República, cuando no tiene funcionarios que funcionan o que no funcionan, ese sería su futuro político. Hoy tenemos, para no hacer mucho preámbulo, a un ministro que se dice que es sin cartera, pero para nosotros tiene muchas carteras, porque ese sí funciona. El ministro de la Presidencia, Neney Cabrera, quien es ministro de esos proyectos especiales que sí necesita el gobierno y que sí necesita mucha gente no pudiente económicamente. En apenas segundos venimos con un ministro que sí tiene mucha cartera porque trabaja mucho. El papel fundamental que juega el sector público en estos procesos y por eso también reconocemos la labor que desde esta entidad de proyectos estratégicos y especiales de la Presidencia se han ido gestando para transformar el modelo de desarrollo económico de nuestro país. Este es el nuevo paradigma económico de esta iniciativa de Pro Dominicana en la persona de su directora ejecutiva, doña Viviana Ribeiro, de apoyar la capacitación de emprendedores dominicanos para enseñarles y además estimularlos a aprovechar el enorme potencial que tiene trabajar con los residuos sólidos. Precisamente en el marco de esta iniciativa se desarrolla la presente conferencia sobre el futuro de nuestra economía y la construcción de oportunidades reales. Esta noche con nosotros personalmente el ministro Neney Cabrera. Mi querido ministro, buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo te sientes? Estamos con ansiedad esperando al ministro Neney Cabrera aquí. Gran placer de estar aquí contigo. No sé cómo le dicen un ministro sin cartera, porque ese hombre sí se mueve. Neney, placer tenerte. O sea, yo soy ministro encargado de los proyectos especiales de la Presidencia de la República. Le decía en off a Neney que no sé si es que se inyecta adrenalina, energía, porque ese es un trabajo que abarca todo el territorio nacional y hemos visto en muchas ocasiones en las redes, en todos los lugares. A veces uno cree que son cosas puestas y dice, pero ven acá, y llamo a amigos y me dicen, no, Mayuané, estaba aquí en Barahona, y a veces te veía a inicio de gobierno por aquí, por la parte oriental, te veía por Ocoa. Claro. Y es un trabajo que me imagino yo y estoy convencido de que es bien organizado, bien planificado, pero te tengo aquí para que me digan, Neney, ¿cómo inicia ese trabajo y sin descanso tú lo sigues con una continuación, valga la repetición, tan fuerte, constante y todos los días, y los resultados que uno los ve? Porque estos países en vías de desarrollo dependen mucho de la ayuda y de las cosas especiales, como se llama el proyecto. Mira, Mayuanex, la verdad es que cuando el presidente me comunicó que me iba a encargar de la dirección de proyectos estratégicos y especiales de la Presidencia, y llegamos allá, encontramos una dirección primero colapsada por la situación de la pandemia que heredamos del gobierno anterior, que todavía le estamos viviendo, y segundo, desde el punto de vista administrativo, muy desorganizada. La verdad es que yo entendía que esa dirección no tenía mucha importancia. Ni siquiera la gente la conocía mucho. Es cierto. Y sin embargo, gracias al gran apoyo que me ha dado el presidente Luis Abinader, porque tengo que decirlo, sin el apoyo del presidente, resuelto, cada vez que necesito una situación se la pido, él me la trata de resolver. Eso me ha permitido entonces relanzar esa dirección general de proyectos estratégicos y especiales y atender muchas de las cosas perentorias que afectan a los dominicanos.
Ahí activamos el programa Quisqueya Digna, que trabaja con la extrema pobreza. Hemos hecho 90 y pico de jornadas de inclusión social este año. Hemos construido 145 viviendas y hemos reparado 465 viviendas. Igual a través del programa Quisqueya Empieza Contigo, que es el que trabaja con la primera infancia de 0 a 5 años, hemos logrado aumentar la presencia nuestra en 26 hospitales públicos para trabajar con el tema del registro oportuno. Tú sabes, Mayobané, que aquí hay un problema muy fuerte. Te vi con las actas de nacimiento, ¿eh? Claro, hay un problema muy fuerte de su registro en los nuevos nacidos. Generalmente en los hospitales públicos, las parturientas, tan pronto termina la labor del parto, recogen su muchacho y se van, sin registrar al niño. Y una persona que no esté registrada, como tú sabes, no existe para el Estado Dominicano. Sí. Entonces, detectamos esa falla y estamos trabajando de la mano de todas las instituciones que están involucradas en eso. De hecho, firmamos un acuerdo recientemente, hace prácticamente un mes, 10 instituciones del Estado Dominicano, nos reunimos por primera vez en la historia y firmamos un acuerdo para trabajar el tema de registro oportuno. Ahí estaba la Junta Central Electoral, el Ministerio Público, la Suprema Corte de Justicia, todas las instituciones del Estado que trabajan en esa dirección. Esa firma se hizo con la presencia de la primera dama de la República, que dirige el Gabinete de la Niñez, y obviamente con la presencia del presidente de la República. Me parece que ese es un paso trascendente. Muchos no le han dado la importancia que eso tiene, porque a partir de ahí ya todas las instituciones vamos a trabajar de manera mancomunada para provocar el efecto positivo en el registro oportuno. Porque como te digo, aquí se calcula un subregistro de alrededor de 200.000 criaturas, de 200.000 niños o niñas. Y la verdad es que con esa situación no podemos seguir. Nosotros nos encontramos también, a través de la jornada de inclusión social, muchos casos de adultos mayores que no tienen documentos. Increíble. Y son dominicanos, no son extranjeros. Pero sin embargo, al momento de nacer, sus padres no se preocuparon por registrarlo y entonces no tienen registro civil. Y eso es como una cadena, eso es como un círculo vicioso. No tiene el padre o la madre, entonces no puede registrarse la criatura. Tiempos. Exactamente, y eso provoca entonces una dinámica muy nociva para la sociedad dominicana, porque entonces la sociedad no tiene registro de esas personas. Estamos trabajando en esa dirección. Igual también tenemos el programa Quisqueya Aprende Contigo, que le estamos haciendo una auditoría. Una auditoría. Sí, pero no una auditoría para ver en qué se manejaron los fondos, sino una auditoría de resultados. Porque encontramos el dato de que se había alfabetizado en la gestión anterior 650.000 dominicanos. Pero cuando hicimos un survey, una encuesta rápido de esas 650.000, escogíamos así indistintamente y llamábamos, nos dábamos cuenta que la persona decía, no, porque a mí nunca me han alfabetizado, yo no sé ni qué es lo que me están hablando. Y ahí detectamos una pequeña irregularidad. ¿Tú quieres retomar otra vez? Queremos ver qué tanto de esos 650.000 que dijeron efectivamente fueron alfabetizados, para entonces nosotros retomar el programa desde ese punto, porque nosotros no queremos engañar al pueblo dominicano, nosotros queremos ser transparentes, ser honestos. Y entonces, en teoría, cuando llegamos, nos faltaban 50.000 personas para llegar a la meta que ha establecido la UNICEF en el sentido de la UNESCO, perdón, en el sentido de que el país que se coloque por debajo del 5% de analfabetismo se declara libre de analfabetos. Sin embargo, cuando nos dimos cuenta, la verdad es que estamos muy lejos todavía para llegar a ese 5%. Vamos a retomar el programa, ya lo hemos relanzado en 9 provincias, incluyendo San Juan, que es donde, paradoja de las cosas, Mayobané, la provincia con mayor nivel de analfabetismo del país es San Juan de la Maguana, con un 19% de su población. Ahí ya activamos el programa, lo activamos en San Pedro de Macorís, en Barahona, en Independencia, en la provincia de Santo Domingo,
en fin, en el Ceibo, estamos trabajando en todos los frentes. Adicionalmente a eso, como tú sabes, el presidente nos dio un mandato a través de un decreto para intervenir en principio 8 vertederos. Te veo metido en eso también. Así es. Te vi también metido en el asunto de la vacunación. Claro. Además de los 8 vertederos, ya tenemos 11. Ney, pero es un ministerio. Hay mucho trabajo que tengo, realmente hay mucho trabajo, pero tengo un gran equipo, porque quiero decir... Porque tú tienes que depender de mucha gente muy preparadas y con mucha voluntad y deseo de hacer esas cosas. Y muchos temas diferentes. Y muchos temas diferentes. Sí, yo mismo a veces uso una chanza con el presidente, que le digo, presidente, usted me tiene en la mañana en un hospital bregando con niños pequeños, en la tarde alfabetizando, y en la tardecita entonces un vertedero bregando con residuos, pero bueno, eso es proyectos especiales y estratégicos. Allá tenemos 11 vertederos, hemos avanzado muchísimo en la remediación de esos vertederos, ya es evidente el trabajo que hemos hecho, sobre todo en los vertederos que están ubicados en municipios con vocación turística, que era una gran preocupación. En Puerto Plata había un inconveniente con unos terrenos ahí. Claro. Ahí ¿resolvieron ese...? Estamos en proceso, ya estamos en conversaciones, hemos avanzado muchísimo, hay una buena voluntad de todas las partes de llegar a un acuerdo. Estamos trabajando en el vertedero de Punta Cana, por su importancia. Oye, pero eso no había sonado, el de Punta Cana. Sí, ya eso está totalmente controlado y remediado. Igual estamos trabajando en Samaná, estamos trabajando en La Terrena, en Nagua, en Sosúa, en San Cristóbal, en La Vega. Ese de Jaina, que siempre Jaina, ha tenido... Claro. Ok. Ya eso está totalmente controlado. Perdón, Ney, ¿cómo tú resuelves eso tan rápido? Porque aquí durante muchos años han estado esos inconvenientes. Tú sabes que me fue a visitar un ciudadano francés y me llamó muchísimo la atención porque él insistió mucho en conocerme y en verme. Y finalmente yo le di la cita y lo recibo en mi oficina. Y me quedé impresionado porque él me dice, un poco machacando el lenguaje, porque no habla bien el español, y me dice, mire ministro, mi único interés por conocerlo es que yo vivo en Terrena desde hace un tiempo. Y a mí me preocupaba muchísimo de que yo veía que había un problema con el vertedero de Terrena y que ningún gobierno se preocupaba por resolverlo. Y sin embargo, a mí me llama la atención que usted llegó y en apenas 2 meses ya usted ha resuelto el problema. ¿Qué es lo que usted ha hecho? ¿Cómo que usted lo ha hecho? Yo quiero que usted me explique de qué manera lo ha hecho. Mayovanex, eso se logra únicamente con un buen equipo de trabajo. En el Estado Dominicano, en el gobierno, hay que saber trabajar en equipo. Nadie puede hacer todo solo. Okay. Es imposible. Los inconvenientes del amigo Manuel Jiménez, que veo como que ha apagado el fuego ahí. Es que ha apagado el fuego, que le tiraron una cosita por arriba y después eso va a seguir. ¿Cómo es el asunto? Bueno, tú sabes que, primero quiero decir, Manuel Jiménez para mí tiene muy buenas intenciones con su municipio. Quiere hacer un buen trabajo. Y yo fui legislador junto a él y doy fe de que es un hombre muy serio, muy honesto. Muy honesto. Él entró en contradicción, en problemas con las compañías que ofrecían los servicios de recolección en Santo Domingo Este, y él decidió entonces retirar, o sea, suspender esos servicios, y esas compañías retiraron sus camiones recolectores. Eso evidentemente provocó una crisis. Una decisión fuerte esa. Sí, y provocó una crisis de una acumulación de aproximadamente 80.000 toneladas de residuos entre las calles, avenidas y la estación de transferencia. Cuando ocurrió eso, el presidente nos llamó también al ministro de Obras Públicas y llamó también al secretario general de la Liga Municipal Dominicana y nos pidió que por favor ayudáramos a Manuel en un operativo especial para regularizar la situación. Ahí me puso al frente de ese operativo como proyectos especiales. Determinamos que en 45 días debemos terminar ese operativo especial. En este momento llevamos aproximadamente 27 días. Ya hemos levantado 56.000, 60.000 toneladas de residuos. Pretendemos en los próximos 20 días culminar ese operativo y dejar el municipio totalmente limpio. Sortarlo, Manuel. Bueno, la idea es regularizar, limpiar el municipio y mientras tanto ya vienen en camino, ayer precisamente tuve una reunión con él,
ya vienen navegando 25 camiones recolectores que él compró. ¿Serían lo suficientes, Nene, para...? No, precisamente ayer estábamos planificando cómo vamos a recibir esos camiones, en cuáles circunscripciones los vamos a destacar, y estábamos viendo la necesidad de contratar empresas para que ofrezcan el servicio. Yo pienso que la decisión más inteligente de él es precisamente llamar a una licitación y elegir la empresa que más le convenga, que más le satisfaga a los requerimientos que él tenga, porque la verdad es que ese municipio... Es muy grande también. Mayobanex, ese municipio tiene una expansión brutal de la población. Fíjate, en términos generales, a nivel nacional, el crecimiento poblacional anda alrededor de 3 o 4% anual. En el caso del municipio de Santo Domingo Este, ¿tú sabes cuánto es el crecimiento poblacional? 26%. Eso es mucho. Es brutal. ¿Tú crees que no están mal sacados los números? No, porque eso es mucho. pero es evidente, cuando tú paseas, cuando tú vas al municipio, tú te das cuenta de todos los proyectos habitacionales que están en desarrollo. Sí. Entonces, obviamente, a mayor cantidad de habitantes, mayor cantidad de residuos. Cada persona produce alrededor de 1 kilo 0.5 de residuos diarios. Entonces, a mayor cantidad de habitantes, pues mayor cantidad de residuos. Ahora mismo ese es el municipio más grande del país y produce alrededor de 1.300 toneladas diarias de residuos sólidos, que hay que recolectarla todos los días, porque si usted deja un día sin recogerla, pues hay 1.300 toneladas en las avenidas. Cuando van esos programas especiales, ¿cómo es que te lo llevan? ¿Tú lo tenías antes de entrar al gobierno? ¿Tú lo buscas? Porque son muchos los programas especiales que están en ese ministerio. ¿Cómo es que aparecen? Mira, obviamente hay programas que lo hemos implementado nosotros. Proyectos especiales como una incubadora de ideas. Y ahí entonces nosotros tengo un equipo muy bueno de planificación y de desarrollo. Y entonces nosotros identificamos debilidades, necesidades, cómo se puede implementar programas para ayudar a sacar a la gente de la extrema pobreza. Nosotros queremos, cuando abordamos la pobreza, lo abordamos de manera integral. Nosotros no queremos condenar a una persona a recibir una ayuda del Estado permanentemente, durante toda su vida. Nosotros queremos abordar a esa persona, asistirlo en el término inmediato, porque obviamente hay que asistirlo, a darles algunas ayudas puntuales del gobierno, pero trabajar con esa persona para capacitarlo, entrenarlo, darle las herramientas para que esa persona pueda insertarse en la sociedad, sobre todo en el mercado laboral, y pasar de un actor pasivo en la sociedad a un ente activo, que sea autosuficiente, que produzca riqueza, que sea una mano de obra que se pueda sacar provecho. Ese es el enfoque que tenemos nosotros. Y en base a ese concepto, entonces vamos diseñando programas para ir empujando esa modalidad de desarrollo. Las provincias más vulnerables que tú te has encontrado o que tienes que aún no ha llegado allá. Bueno, el Ceibo es la tercera provincia más pobre del país. Ahí estamos trabajando. De hecho, déjame decirte, dentro de las muchas cosas que estamos haciendo, también vamos a construir ahora viviendas con materiales reciclados. Y te tengo que decir... ¿Esas son ideas tuyas? Claro, elaborado en proyectos especiales y estratégicos de la presidencia. Nosotros estamos ya en proceso de construcción de 100 viviendas con materiales reciclados que la vamos a entregar en los próximos 30 días. ¿Y cuál es la bondad de esas viviendas? La basura... que son hechas de los residuos que recolectamos en los ríos y las cañadas, los procesamos y entonces convertimos eso en una vivienda. Esa vivienda es construida con la ayuda de la familia que la va a vivir y tiene la bondad de que el techo, que es una debilidad que siempre vemos, que siempre le ponemos techos de zinc, esos zinc ya son nocivos a la salud y además se van deteriorando con el tiempo. Ahora le vamos a poner el techo también de material reciclado. Ese material tiene una garantía de vida de más de 100 años y tiene la bondad de que aísla el calor. O sea, en una vivienda construida con ese tipo de material es mucho más fresca
para las familias que la viven que una vivienda construida de material Entonces esos tradicional. materiales, nene, no van a tirarlo al río. Bueno, la idea es eso, que en algún momento la gente se eduque, el ciudadano sepa que eso no debe tirarlo al río porque tiene una utilidad tan vital como construir una vivienda. Tantos años que hemos venido hablando de eso, del desperdicio y lo que se le puede sacar a la basura, uno viéndolo, o tú que viajas mucho en países desarrollados, y tú viéndolo aquí que no podía eso llevarse a la práctica. Bueno, precisamente hoy, en la tarde, tuvimos una conferencia sobre el nuevo paradigma económico que es la economía circular. La economía circular Es una conferencia que tú tenías ahí. Exacto. Sí. Precisamente la economía circular es eso. Es tratar de aprovechar los desechos para reinsertarlo a la cadena de valor mediante la materia prima secundaria. Es que tenemos que entender que lo que llamamos basura no es basura, eso tiene un valor, eso tiene mercado, eso se reutiliza y se somete a un proceso y tú lo vuelves entonces a usar en otro tipo de materias primas. Entonces, esa es la filosofía de este gobierno. De hecho, estamos ya, tú sabes que vamos a someter una modificación a la Ley de Compras y Contrataciones, la Ley 340-06. Para hacer más hábil para lograr muchas cosas. Obviamente, primero, sin perder la transparencia. Claro, no, eso, la transparencia para este gobierno es la columna vertebral. Mira, la ley actualmente, subir un proceso de compra, desde el momento que uno lo sube, sobre todo si lo hace a través de un proceso de licitación pública, eso te toma 150 días. Es demasiado. Desde el día que tú subes al portal, es un atraso al desarrollo del gobierno. Hasta que tú lo adjudicas. Bueno, se está tratando de agilizar eso. Ya la verdad es que hemos agilizado y vamos por 95 días. La lógica es llevar eso a 45 días. Óyeme. Y por eso estamos sometiendo... Ustedes van a hacer, perdón, nene, una especie de los 53 años que duró la ley de aduana, llevarlo rápido. Exacto. Guardando obviamente la diferencia. Ya eso está ahora mismo en la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo para fines de análisis y ponderación, pero además estamos incluyendo, volviendo al tema, el tema de la economía circular. Tú sabes que el Estado Dominicano tiene una fuerza de compra muy fuerte. Alrededor del 31% del presupuesto nacional se destina a compras públicas. Entonces, la idea es que el Estado promueva el uso de material biodegradable y el uso de materiales que vengan de lo que llamamos la economía circular, materiales reciclados. Imagínate, por ejemplo, que el Estado Dominicano diga que todos los envases que utilicen en las comidas, en las botellas, sean biodegradables o sean hechos de material reciclado. Eso promueve ¿Y a eso que le dicen desechable? Claro, lo que pasa es que el plástico dura mucho. No se degrada. El plástico tiene una vida de 1000 años. Ahí. Usted puede descargar un plástico en los océanos y eso va a durar 1000 años ahí. Entonces, la idea es irnos a los materiales biodegradables. Pero eso va acorde con el desarrollo y el apoyo del empresariado, de las industrias. Claro, tiene que modernizarse. Tiene que ser una decisión en conjunto del Estado Dominicano, de las empresas. Mira, por ejemplo, aquí las empresas precisamente que trabajan con todo lo que es los envases plásticos, consumen alrededor de $125 millones al año en materia prima. En los 125 millones. Claro, en las bolitas esas que conocemos, que es la materia inicial de todos los envases. Bueno, ese material o esa cantidad de dinero se trae de fuera, se importa. Pues, Mayobanés, si sabemos trabajar la cantidad de residuos sólidos que se producen en República Dominicana, de esos residuos que ahora están en los ríos, en las cañadas, en los vertederos hacia lo abierto, pudiéramos suplir ese mercado de $125 millones. Imagínate tú, Mayobanés, ¿qué significaría? Que primero esa empresa no tiene que ir al mercado de divisas a buscar dinero, dólares frescos, y segundo, que no tienen que importarlo porque lo van a comprar aquí, porque van a ser producidos aquí en República Dominicana de los materiales que recojamos en esos ríos y esas cañadas. Entonces, esa es la lógica
hacia allá que queremos movernos, el presidente de la República. Perdón, Nene, ¿tú crees que ustedes podrían llegar a convencer a esos empresarios que den la vuelta atrás con ese asunto de esas grandes inversiones y qué sé yo, modernizar sus empresas, sus industrias, las maquinarias? Eso es un 100% quitarse de eso, Nene. No, es que ya están conscientes de eso, inclusive hay una entidad creada por la Asociación de Empresas de República Dominicana, la IRD, que se llama NUBI, y ahí están participando más de 100 compañías dominicanas, que es precisamente promover el reuso de los materiales, la economía circular. O sea que hay una conciencia, tanto en el gobierno como en el sector empresarial, de la necesidad de trabajar con esto. Ahora vamos a pasar a una segunda fase, que es la educación ciudadana. Es muy importante que los ciudadanos entendamos la importancia de la separación en origen. Cuando usted en su casa, los residuos que usted produce, usted tiene que saber que una cosa es orgánico, que es lo que usted consume de alimentos y demás. Separarlos. Y otra cosa es inorgánico. Entonces la lógica es que usted separe el inorgánico del orgánico. Y así debe descargarlo en su casa, así debe ser recolectado por las compañías de servicios de recolección para que llegue al destino final de manera diferenciada. Ahí entonces le sacaríamos mucho mayor provecho. Ya, fíjate por dónde tú vas a megaproyectos, ya eso no son programas especiales, tú te vas de lo más pequeño hasta lo más grande, sí. Porque ahorita iniciamos con asuntos especiales de lo más pequeño, obviamente, una casa para una familia no pudiente, su casa, su mansión, sí. Pero tú arrancas... Yo he sido testigo, Giovanni, cuando le entregamos una casa a una de esas personas que viven en extrema pobreza, sí. Le dan ataques de nervios y se ponen malos y una cosa impresionante de la emoción. El techo del ser humano. Sí, eso es increíble. Me da mucha satisfacción. Te iba a hablar de eso, que te he visto con muchas personas, muchas señoras de una edad muy avanzada, de casi 90 años. En esto, obviamente, aparte de que tú eres el ministro, tiene que acompañarte la sensibilidad. Sí. Yo me imagino como te pones tú viendo toda esa necesidad y tú llevándole a esa familia lo que necesitan, un techo. Claro, no, porque además estos cargos públicos, Giovanni, son para servir a la gente. Esas personas que creen que un cargo público es una distinción y que usted tiene que ponerse con parón, parejero, porque ya usted es ministro, no. Primero, estos cargos son pasajeros. Y hay que aprovechar esa... Hay que entender que usted entra un día, pero que hay otro día que va a salir. Y es como tú dices, hay que aprovechar esa oportunidad que te da el presidente de la República, te dignifica, para que tú puedas servirle a la gente, porque a tu país. No está de nada. Yo se lo digo a algunos funcionarios aquí, a muchos y a ninguno, que aprovechen que el presidente lo ha dignificado con 10 millones de gente y te han sacado a ti para ese decreto, para que entonces tú sirvas para nada. Pues, así es. Entonces, pero tú no te refieres a los funcionarios de este gobierno, porque en sentido general, el presidente tiene un buen equipo de gobierno. Todo no es perfecto, siempre aparece alguien. Bueno, claro que pero sí, la mayoría de los funcionarios que ha designado el presidente están dando frutos. Sí. Y tienen que hacerlo, porque el presidente... Él mismo lo ha dicho, que duerme muy poco trabajando. Giovannex, ahora caemos en una parte muy importante. Vamos a irnos al cambio. Bueno, perfecto. Y luego comenzamos con esa idea, muy bien, por favor. Así lo hacemos. Continuamos con el ministro Nene Cabrera, quien tiene facetas que yo no sabía, esa de Nene, de estar en muchos lugares casi al mismo tiempo, que eso es imposible. Pero creo que está en Barahona, está en Samaná, y cuando está en Samaná está por Manuel Jiménez. Y ahora estoy en Moca reforzando la jornada de vacunación.
esa jornada de vacunación, que por cierto en Moca es muy sui generis. O la provincia de Espaillá, porque es la provincia porque allá completa. están haciendo concursos. Sí. Concursos de unos millones de pesos para que la gente participe, Claro. y la provincia pueda conseguir el 70%. Mire, esa es una buena iniciativa del empresariado para que su provincia comience el desarrollo. Claro. Me gustó mucho esa idea, que no sé, tú que la viviste porque estuviste allá, ¿cómo es No, eso? fui yo que le estimulé. Tú sabes. Perdón. Sí. Mire, yo no sabía eso, Sí, claro. pero me dicen que unos millones de pesos que rifaban, que hace Déjame un mes y explicarte, algo. Déjame explicarte. Tú sabes que mis abuelos, tanto materno como paterno, nacieron en Moca, Ok. eran mocanos. Yo iba mucho a Moca estando pequeño, mi papá nació en Moca. Y eso entonces me dejó una relación de amistad con muchos empresarios, que ya ahora son grandes empresarios. Y cuando el presidente me mandó para la provincia de Espaillá a reforzar la jornada de vacunación, vimos que había una dificultad con las personas que se habían vacunado con la primera dosis, pero que no iban a vacunarse con la segunda dosis, a pesar de que ya había concluido, había llegado el tiempo establecido, que es 21 días, 28 días. Bueno, comenzamos a trabajar con el equipo de allá y diseñamos un plan. El plan consiste en darle un bono de alimentos de 500 pesos a todo el que vaya a vacunarse con su segunda dosis. Y además, esas personas que se vayan a vacunar con la segunda dosis entran en una especie de rifa que se pueden ganar hasta 1 millón de pesos. Óyeme, pero está muy bueno. Y eso ha provocado, Mayobanex, que precisamente antes de venir aquí al programa me reportan todos los días el avance que hemos tenido. Ya estamos muy cerca de llegar al 70% con la segunda dosis, que eso va a provocar entonces que la provincia de Espaillá va a ser la tercera provincia del país que se le van a quitar las restricciones. Precisamente mañana tengo la visita de la vicepresidenta allá a la Dirección de Proyectos Especiales y le vamos a hacer un reporte de todo lo que hemos hecho, de todo lo que ha pasado con la jornada de vacunación, a ver si a finales de este mes o la primera semana de septiembre, entonces podemos ya declarar a la provincia de Espaillá libre de confinamiento, libre de toque de queda, y ya va a la normalidad, que es la lógica que quiere el presidente con todas las provincias del país. Neney, ¿qué tal la experiencia de este año de inicio de gobierno del presidente de la República con la pandemia, que sabemos todos que ahí fue su gran dedicación? Y nosotros a veces decimos que es injusto criticar al presidente hacer oposición por hacerla, y hay que ser justo. ¿Qué tal la experiencia en ese año del presidente de la República, ustedes al lado del mandatario? En Mayobanex, el desempeño del presidente y del gobierno en sentido general ha sido sencillamente espectacular en este primer año de gestión. Sobre todo tomando en cuenta que nosotros asumimos el poder en medio de una crisis sin precedente, producto de la pandemia del COVID-19. Una crisis sanitaria y una crisis económica. Recibimos un país colapsado, totalmente colapsado. Todos los negocios cerrados, los hospitales llenos de enfermos del COVID, la economía en el piso, las recaudaciones del Estado prácticamente en cero, y en esas condiciones fue que recibimos el país. Ahí el presidente indicó 2 ejes de trabajo. El primero, combatir la pandemia para salvar vidas. Esa era la prioridad 1A del gobierno. Y en segundo lugar, trabajar para la recuperación económica. En el primer eje que marcó el presidente, que era el combate de la pandemia, han dicho todos los organismos internacionales que República Dominicana ha sido uno de los países, para no decir el mejor país, que ha manejado la crisis de la pandemia. ¿En qué sentido? Hemos reducido al mínimo el contagio. Hemos reducido al mínimo la letalidad de la pandemia. Tenemos actualmente el menor índice de ocupación de camas por COVID desde que empezó la pandemia.
Y en el protocolo de vacunación hemos recibido elogios de todos los países del mundo prácticamente. Países mucho más desarrollados que nosotros. Bueno, ahí está Brasil, ahí está México. Con mucho mayores recursos que nosotros. No han podido accesar a la cantidad de vacunas. Y no solamente eso, que también el protocolo de implementación de vacunación ha sido el más exitoso de todo el área. Nosotros tenemos, Mayovanex, aquí en el país, en existencia, vacunas suficientes para vacunar a todos los dominicanos. Eso pocos países pueden decir. Van por la tercera dosis ya. Ya estamos aplicando la dosis de refuerzo. O sea, pocos países pueden decir eso. Y eso ha sido gracias a la decisión, determinación, coraje, responsabilidad, dedicación del presidente de la República y de su equipo de gobierno, sobre todo del Gabinete de Salud que preside la vicepresidenta Raquel Peña y el ministro de Salud y todos los componentes que trabajan en el sector, que han hecho un gran trabajo. La verdad es que hemos pasado con muy buenas notas el tema del combate a la pandemia. Nene, en estos próximos 3 años, ¿podríamos nosotros los dominicanos confiar plenamente que el presidente va a continuar con esa capacidad y ese buen desenvolvimiento de la pandemia, de ese primer año? ¿Podemos nosotros confiar que el presidente... Tú eres un aficionado del béisbol, ¿verdad? Por seguro, sí. Tú sabes que en el béisbol, mi fiebre. En el béisbol se utiliza una expresión de que el juego ya habló. Sí, a ver, cuando va por el tercero, cuarto inning y se bandea para un lado, tú dices, ya este juego habló, ya el que va a ganar es fulanito de tal. Bueno, yo quiero utilizar la misma expresión. Ya el juego habló. Ya la gente sabe que tenemos un presidente dedicado a su país, un hombre serio, transparente, que trabaja 16 horas al día, que nadie lo va a cansar, como dice él, que no importa lo que le digan y lo que le hagan, no se va a cansar, él va a seguir trabajando a favor de este país. De hecho, en su alocución del 16, fue el 18 de agosto, por el tema del temporal de agua, él planteó ahora 12 reformas. Te iba a hablar de eso. Claro. Y fíjate que él lo ha hecho de manera muy clara, muy transparente y con un espíritu de que, miren, vamos a llamar a todos los sectores sociales, a los políticos, al sector empresarial, al liderazgo social, y vamos a discutir estas 12 reformas que son las ideas que yo tengo del país que debemos armar. ¿Cuál es el país que queremos? Vamos a definir todos, con seriedad, con responsabilidad. De entrada comenzó bien. Sin demagogia. Vamos a decir cuál es el país que queremos, porque, Mayovanex, aquí hay un problema de fiscalidad fuerte. Nosotros somos de los países más bajos del área. En el área el promedio de recaudación anda más o menos en un 20% del PIB anual. Nosotros andamos por 15.5%. Pero eso lo venimos arrastrando desde hace muchos años. Y yo pienso que ya ahora hay que actuar con responsabilidad y decir, bueno, vamos a ver qué es lo que queremos. Queremos 4% para educación. Queremos 4 o 5% para salud. Ahí llevan 10% del PIB. Ya no quedarían 5% de las recaudaciones actuales. Pero también entonces queremos seguridad ciudadana. Debemos más o menos dedicar 2 o 3% a inversión pública, en infraestructura pública. Ahí ya tenemos el 15%. ¿Y qué hacemos con las demás instituciones? Entonces, por eso es que tenemos que sentarnos, todos los sectores, y definir cuál es el país que queremos y decir, bueno, para el país que queremos, en el siglo XXI, necesitamos una recaudación del 20%, del 18%, del 20%. Bueno, entonces en base a eso vamos a hacer las reformas que el presidente ha planteado. ¿Tú crees, Nene, que podría el presidente de la República, con los demás, el liderazgo político y el empresariado, convencer a la oposición? Bueno, yo creo que sí. Ahí volvemos, el juego habló. Fíjate, en medio de todas estas dificultades de la pandemia, ¿qué hemos logrado en avances institucionales? Bueno, logramos ya el pacto eléctrico. Ese era un pacto que se tenía ¿cuántos años discutiendo? Muchos años. Y muchísimas dificultades. Sin embargo, el presidente logró firmar el pacto eléctrico. Ya salimos de eso. Ahora está planteando estas 12 reformas. Vamos a ver. Logramos un pacto para el aumento salarial. ¿Se pueden intercambiar cosas para conseguir, valga la repetición, los objetivos del Ejecutivo, del presidente? Intercambiar cosas. Mire, yo estoy dispuesto a darte esto, tú me das esto, porque eso es política. Obviamente, no provechos personales.
Pero la sinceridad de la propuesta del presidente tiene suficiente fortaleza como para lograr aprobarse sin tener que entrar en el toma y daca. Esa no es la naturaleza. No el toma y daca en asuntos personales, O sea, que hay liderazgo que necesitan sus aprobaciones para ciertas cosas. Otra muestra de que el presidente sí sabe concertar, no solamente fue la aprobación del pacto eléctrico, sino también lograr el alza salarial histórica que hemos logrado de un 24% para los trabajadores del sector privado. Ese fue un logro que me parece histórico, que no fue fácil. Se tenía cuántos años discutiendo, muchos años. Y no se lograba llegar a un acuerdo. Sin embargo, el presidente, con el liderazgo que tiene, sí logró poner ¿Ya introdujo el presidente y le envió la comunicación al liderazgo político? Sí, claro. El día de hoy ya todo el mundo la recibió. ¿Cuándo tú vuelves por aquí? Cuando usted me invite. Que el hombre, el exceso de trabajo no... Se nos quedó... Él sí es fácil para comunicarse con Se nos quedó ponderar el buen desempeño que hemos tenido en este primer año de gobierno desde el punto de vista económico, que también hemos pasado con buenas notas. Hemos activado prácticamente todos los sectores. De hecho, en el mes de julio marcamos un crecimiento de 13.3%, el más alto de toda la región. Los juegos pueden hablar para 24, 28 también. Gracias. Muchas gracias, lo llevaré. Y le deseamos el mejor de los éxitos. Muy bien. A nuestro amigo y ministro Neney Cabrera. Buenas noches. Gracias.